El hermano Alan, la vez anterior, estaba mirando en Primera de Pedro, capítulo 1, y quise como continuar en Primera de Pedro, capítulo 2, para aprender un poco más. No alcanzamos a ver todo el capítulo, solamente vamos a ver algunas cosas. He querido titular el mensaje 7 cosas que deben saber los que nacieron de nuevo. 7 cosas. En 1 de Pedro, capítulo 1, dice versículo 23. ¿Lo tienen? Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino simiente es semilla. No hay una semilla que se daña, que se corrompe, que se pudre, sino de una semilla que no pasa por ninguna de esas situaciones, incorruptible. ¿Cuál es? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y los que hemos leído Juan capítulo 3, es como si hubiera una conexión entre Pedro y el apóstol Juan hablando del mismo tema, porque Juan dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y el agua allí entonces es un símbolo de la palabra. Y otra vez, para que ocurra el milagro del nuevo nacimiento es necesario la palabra, lo dice Juan. Pedro dice que es la semilla, que es la palabra de Dios. Ambos coinciden en lo mismo. Sin el obrar de la palabra de Dios no puede haber nuevo nacimiento. Todas las personas en el mundo, todas las personas que existen hoy deben nacer de nuevo. Y si no nacen de nuevo, estarán condenadas por siempre. Algunos piensan que el nuevo nacimiento ocurre cuando hay bautismo, confundiendo el símbolo en Juan del agua como si la persona tuviera que bautizarse para recibir el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento ocurre cuando Cristo llega a mi vida. Y eso debe pasar antes del bautismo, porque los que llegan al bautismo deben ser creyentes. No me bautizo para ser creyente, me bautizo porque ya lo soy. Entonces, el nuevo nacimiento no es resultado de algo que yo hago. El nuevo nacimiento es resultado de lo que Dios hizo en Cristo. Entonces, ahí tenemos el nuevo nacido. Siendo renacidos, no es simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que permanece para siempre. Veíamos, el hermano nos tocaba el versículo 1 del capítulo 2, que dice, desechando. ¿Desechando qué? La malicia, un corazón que lleva hacia lo malo, el engaño, la hipocresía de aparentar ser buenos cristianos cuando no lo somos, envidias y todas las detracciones, hablar mal de alguien sin importar hacerle daño, todas las detracciones, desechando. ¿Qué es desechar? Cuando tú miras algo en tu armario, tu closet, dice, esto lo voy a desechar. ¿Qué es desechar? Es reconocer que aquello que antes viví, aquello que antes hice, aquello que antes puse en este caso, ya ahora no me es provechoso, ya ahora no sirve. Entonces, debe comenzar por ahí. Si hay cosas en mi vida que yo considero importantes, buenas, necesarias, que a los ojos de Dios no lo son, entonces no estoy considerando, no estoy desechando aquello que Dios quiere que deseche. Mucho de la falta de crecimiento en el día de hoy de los cristianos en el mundo moderno es porque no desechamos lo que tenemos que desechar. Entonces, dice el versículo 1, desechando la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las detracciones. Y versículo 2, de este primer punto, decimos que 7 cosas para los que nacen de nuevo, que deben saber los que nacen de nuevo. El primero es desechar. Segundo punto, desead, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay como una
una contraposición del versículo 1 al versículo 2 en el sentido de que el que desecha, desea, pero el que no desecha, no desea. Es decir, aquel que tiene hábitos en su vida de pecado que Dios quiere que ponga a un lado, va a ser esa persona que continúa en aquello que Dios no quiere, va a ser aquella que no desea la palabra de Dios. Entonces, es como tomar una temperatura. Si tú no estás deseando la palabra de Dios, si tú no anhelas leerla, si tú no anhelas meditar en ella, algo está ocurriendo, algo que no está bien, algo que no es sano. Entonces, es como póngase el termómetro espiritual. Entonces, no estoy deseando la palabra de Dios, no me llama la atención, me aburre, parece, no sé, anticuada, no sé qué. Digo ser cristiano y digo cosas así o pienso cosas así, entonces algo está mal en tu vida. Entonces, el cristiano que está en crecimiento debe ser uno que desecha, pero también uno que desea. Segundo punto, desear. Entonces, aparte de desear, debe haber no solamente ese apetito, sino ese deleite. ¿Se acuerdan de Salmos que dice, deleítate? Sí, pero algo más. Deleítate, sí, pero hay algo a sí mismo, ¿cierto? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y desear, como niños recién nacidos, habla de no solamente decir, voy a leer la palabra porque hay que hacerlo, porque bueno, hay que cumplir. Ese no es el versículo 2, ¿cierto? Eso no es, ¿o sí? ¿Cierto que no? Si hay algo que usted desea, piense en una comida apetitosa. Ya estamos casi para almuerzo. Algo que desee usted. No sé, un pollo a la, o un arroz a la no sé qué. No sé, piense en una comida apetitosa que si usted la ve, usted quisiera almacenarse. No comer, no masticar, almacenarla. Quisiera devorársela. Pues Dios quiere que nuestro cotidiano vivir sea desear la palabra de Dios, desearla. Entonces, sigamos. Si es que habéis gustado, versículo 3, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él. ¿A quién Él? ¿A quién Él? A Él, a nuestro Señor. ¿Quién es Él? Piedra viva, desechada ciertamente por los pecadores, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí la palabra acercarse habla de que una persona se acerque, sí, pero con la intención de quedarse. Entonces está hablando como de algo consecutivo, de algo de tiempo, de permanencia. Entonces acercarnos al Señor no es que me acerco hoy y me regreso otra vez donde estoy y mañana vuelvo, sino que me acerco para estar en comunión continua con el Señor. ¿Cuándo tener comunión con el Señor? Los domingos de las reuniones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo? Todos los días. Entonces, eso habla de permanencia. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente más por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Entonces, el tercer punto que estamos viendo, primer punto fue desechar, segundo y tercero, piedras vivas. Mire que la palabra se repite o la frase se repite en el 4 y en el 5. Primero, haciendo referencia a Jesús, dice, Él es piedra viva. Después, haciendo referencia a los creyentes, ustedes son, mire cómo relaciona una cosa con otra. La piedra viva y las piedras vivas. Esta piedra viva, Jesucristo, es fuente de vida.
estas otras piedras han recibido la vida que es de él. En él tienen vida. Sin cerrar el pasaje, vámonos a Mateo, por favor. Digo no cerrar porque regresamos de nuevo a Pedro. Mateo 16. Entonces, seguramente usted tal vez ha leído este pasaje en algún momento, cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿ustedes quién dice que soy yo? Mateo 16, 15. Él les dijo, y vosotros, o sea, los discípulos, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, él le dijo antes, voy a preguntar esto y usted contesta aquello. ¿Eso pasó? No. Dios le mostró a Pedro quién era Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le respondió Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Miren que la palabra reveló es con B corta, habla de mostrar algo que antes no se tenía conocimiento, se ignoraba. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, y atención a esta, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí hay una confusión, porque dice, la iglesia católica dice que Pedro es el fundamento, por eso dice, es el apóstol, bueno, de la iglesia católica. Entonces dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A quién hacía referencia? Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, Pedro es una piedra. No es igual a roca. Dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y quiero que se fijen en Pedro, precisamente, quien es el autor del libro, que él no está refiriéndose a sí mismo como el fundamento, sino que el fundamento es Jesús. Entonces, dice, no está diciendo, yo soy la piedra viva, sino que está diciendo, él es la piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, estamos en Pedro 2:4. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, para los hombres, desechada, para Dios preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y pensemos en un sacrificio que podemos dar a Dios. Un versículo. ¿Se acuerdan de Romanos 12? ¿Qué dice? Romanos 12:1, sí. ¿Qué dice? Así que, hermanos, nuevamente sin cerrar Pedro, si está buscando Romanos, no se salga de Pedro. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, de acuerdo a lo anteriormente dicho, de acuerdo a lo que se ha hablado en los capítulos antes de este, así que es un enlace con lo anterior, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra vida física en sacrificio, nuestro cuerpo. ¿Y cómo se hace eso? El versículo 2 nos dice cómo. No se conforme a este siglo. Y la palabra puede decir también mundo. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiero decirles
que hoy está habiendo una transformación mental. Hoy, en este tiempo, más que nunca, el enemigo de Dios está trabajando en el cambio mental del mundo entero. Yo no sé si ustedes se han puesto a analizar los eventos a nivel mundial, pero quiero que se fijen cómo estamos distanciándonos más y más de lo que Dios enseña. Hablemos del tema del aborto, hablamos del tema de la homosexualidad, hablamos de muchos temas. Sin decir, nosotros no debemos discriminar a nadie como cristianos y debemos amarlos. Y lo he repetido en otras ocasiones. Yo tengo familia que es homosexual y los amo, los abrazo, son mi familia, pero no significa decir que aquello está bien cuando Dios dice que está mal. Y aquí entra el versículo, no se conformen a este siglo. Entonces, como la sociedad está cambiando mentalmente, nosotros debemos permanecer en aquello que Dios ha enseñado. Y ahora es más difícil que antes, porque están trabajando a los niños desde pequeños con temas que los distancian de Dios. Y lo veíamos hace poco en un discipulado, como incluso con programas que para nosotros son inocentes, los muñequitos, están tratando de meter la mentalidad del mundo en ellos que los distancia de Dios. ¿Dónde? Entonces, Dios enseña todavía hoy más que nunca Dios dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, varios puntos tenemos. El primero fue, segundo, el tercero, piedras vivas. Él es la piedra viva y nosotros, y Dios quiere que seamos edificados, que permitamos esa edificación, que estemos disponiendo nuestro corazón. Mire cuando en 1 Pedro 2:5 dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Es como si estuviera diciendo que nosotros debemos aportar con nuestra disposición para que esto ocurra. No es posible que haya crecimiento espiritual si hay falta de disposición a las cosas de Dios. Es contradictorio. ¿Cómo es contradictorio también decir, yo no desecho ciertas cosas, pero voy a desear la palabra de Dios? No es posible que suceda lo uno con lo otro. Entonces vamos al siguiente punto. Sigamos, continuemos. Estábamos en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Sigamos al 6. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él, ¿no será? Entonces, miren, yo no sé nada de construcción, pero estaba leyendo acerca de la piedra principal y resulta que antes en las edificaciones colocaban una piedra de manera en el ángulo como principal de la casa, de manera que todas las demás piedras tenían relación con esa. O sea, esa determinaba la posición del resto. Entonces, es en eso que estaba pensando el apóstol cuando dijo, versículo 6, la principal piedra del ángulo, sobre la cual descansa la construcción. Esa es la principal piedra del ángulo. Versículo 7, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal, otra vez, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Cristo es salvación. Amén. Cristo es condenación. ¿También? ¿O no? Cristo es salvación. Cristo es condenación. Dice, ¿qué dice acá? La piedra que los edificadores le echaron ha venido a ser cabeza del ángulo.
y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Los que creyeron en Cristo recibieron perdón, pero otros por su presencia, por ese rechazo a la verdad, le menospreciaron y le despreciaron. ¿Esto en qué resulta para ellos? En condenación. Y hoy, el que no acepta a Cristo como abogado, defensor, mañana lo tendrá como juez. ¿Y qué emitirá ese juez? Juicio. ¿Qué juicio? Condenación. Condenación. Entonces vamos al versículo 9. Miren, este versículo 9 es hermoso. Mas ustedes son, o sea, ellos despreciaron, ellos rechazaron, la nación rechazó al Mesías, a la piedra angular, pero ustedes son, ¿qué son? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y vamos, punto 3, piedras vivas. Y quiero que el punto 4 sea, vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos en Cristo? ¿Qué somos? Yo pienso que a veces los creyentes luchamos con la depresión, algunos luchan con la depresión porque quitan la mirada de lo que somos en Cristo, de lo que Dios nos ha dado, para colocar la mirada en lo temporal. Miren, esos versículos estaban siendo dados, esta palabra estaba siendo dada a personas que sufrieron. Ellos habían sido sacados. ¿Cómo así que sacados de dónde? Pues cuando usted mira Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran para personas que habían sido sacados de su tierra. Resulta que el hermoso Nerón, si han escuchado ustedes de Nerón, una belleza ese tipo en la historia. Él quería edificar en Roma y edificar en Roma, y no le era posible. Entonces él incendió Roma para poder edificarla nuevamente. Esto costó la vida de personas, pasó muchas cosas. A nivel comercial la ciudad cayó, a nivel económico cayó. Entonces mucha gente estaba enojada por el incendio y se sospechaba que fue él, Nerón. Entonces, para quitarse esa presión del pueblo, dijo, fueron los cristianos, esos malísimos cristianos, esa religión perversa llamado cristianismo. ¿Qué pasó? Comenzaron a perseguirlos cruelmente, y eso da como resultado que veamos en el versículo 1 a los expatriados de la dispersión. Eso fue como resultado de esa persecución. Entonces, los que están ahí, están escuchando esta palabra, están sufriendo, han pasado por momentos difíciles. Pero es como si el apóstol dijera, este es el panorama que tenemos acá, pero yo quiero correr la cortina y que puedan ver el panorama más arriba, el espiritual, el celestial. Y no es que no tengamos los pies en la tierra, es que debemos tener los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Es que debemos tener en cuenta este panorama que tenemos acá difícil, de situaciones complicadas, pero también lo que somos y tenemos en él. Entonces, nosotros somos linaje escogido, linaje escogido. Y nuevamente, sin perder la cita, vamos a Deuteronomio, capítulo 7. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6.
Dios, hablando al pueblo de Israel, le dijo así, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Estaba hablando al pueblo de Israel y les está diciendo, ustedes fueron escogidos para ser un pueblo especial. Ustedes fueron, pero no por ustedes, por mí, porque les amé. Ahora, sabemos lo que pasó con Israel, cómo desobedecieron, cómo la idolatría, cómo fueron sacados de su tierra, cómo fueron diseminados por todo el mundo. Sabemos eso. Y Cristo vino a lo suyo, dice Juan, ¿y qué pasó? Y en ese momento Dios colocó a Israel aparte, no por siempre, por un tiempo, para coger un nuevo pueblo. Colocó a Israel aparte para formar un nuevo pueblo. Ese pueblo formado por judíos, pero también por gentiles. Ese pueblo fundamentado en la obra de la cruz. Un pueblo de bendición. Y ese pueblo hecho por Dios le es aplicable aquello que Dios le dijo al pueblo de Israel. ¿En qué sentido? Que somos un pueblo santo y que somos salvados no por lo que nosotros seamos, sino porque Él nos amó, porque Él nos amó. Nosotros somos por lo que Él es, no por lo que nosotros nos ganamos ser. Entonces, ustedes son un pueblo especial, linaje escogido, dice Primera de Pedro. Sigamos. Desear piedras vivas, linaje escogido. Punto 4. Vamos para el quinto. Versículo 9. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Y Deuteronomio, capítulo 19, ahí mismo donde estábamos antes, en el mismo libro, Deuteronomio 19. Dice versículo 6. No, hermano, no es el versículo, no es el versículo que está buscando. Más bien miremos en 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Versículo 1. Dice, 1 Corintios 6:1, dice, ¿osa alguno de vosotros, o sea, se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Está hablando del manejo de los litigios entre creyentes. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Mire qué dice. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Nosotros somos un real sacerdocio. Nosotros hoy operamos como sacerdotes, ofrecemos sacrificios al Señor, pero somos también de la realeza. Y resulta que Él un día va a reinar sobre toda la tierra. ¿Y saben una cosa? Nosotros reinaremos con Él. Y aquí dice ese versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. Entonces, miren, lo que tenemos es tan grande, tan enorme que no podemos medir. Nosotros somos real sacerdocio. Van 5 puntos. El primero, real sacerdocio. Muy bien, sigamos en Pedro. Dice, pueblo, dice nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa adquirir? Adquirir es algo no tenía, ahora lo tengo, pero para tenerlo tuve que pagar algo. ¿Qué puso Dios para que los tuviera? Me hace acordar de un niño que hizo un barco. Él hizo un barco, pero con mucha habilidad, creo que para la madera, y lo construyó él. Pero por alguna razón, no recuerdo cuál fue, lo perdió. 1 año, 2 años, 3 años después, pasando por su pueblo, vio un almacén de donde vendían muchas cosas, diversidad de cosas, y vio allí su barco. Entonces fue donde el Señor dijo, ¿cuánto vale? El Señor le dijo, tanto. Él lo compró. Fue suyo porque lo hizo, pero fue suyo porque lo compró. Nosotros somos de Él porque nos hizo, y somos de Él porque nos compró. Entonces, Tito 2:13. Tito 2:13. Bueno, desde el 11 puede ser, del 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Miren, ese es uno de los versículos que directamente llama a Jesucristo Dios. Hay personas que enseñan que Jesucristo no es Dios, pues este versículo lo menciona directamente, con claridad. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, ahí está, nos compró, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, para comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios quiere que hagamos buenas obras. Bueno, entonces estamos, pueblo adquirido por Dios, y dice, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros ahora somos pueblo de Dios. ¿Lo somos? ¿Lo somos? Pueblo de Dios. No importa, normalmente los pueblos están geográficamente juntos, ¿cierto? En este caso de este pueblo está diseminado entre otro pueblo, entre el mundo entero, pero le pertenecemos. Somos pueblo de Dios. Nosotros debemos recordar quiénes somos.
para vivir de acuerdo a lo que somos. A veces no recordamos quiénes somos y olvidamos vivir de acuerdo a lo que somos. Dios quiere que vivamos como pueblo suyo. Antes no éramos, ahora lo somos. Por siempre somos pueblo de Dios. Y concluyendo, dice el versículo 9 al final, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Pero yo quiero que miren una cosa. Dios quiere, según lo que hemos estado viviendo, que los cristianos nos aislemos o que estemos juntos en un mismo propósito. ¿Qué quiere Dios? ¿Que nos aislemos? No. Entonces yo quiero que miremos cómo Dios nos ve como pueblo suyo, pero para que estemos juntos en un propósito. Cuando Él dice, ustedes como piedras vivas sean edificados, está hablando en un contexto colectivo, no individual. Dios quiere que nosotros desarrollemos delante de Él, crezcamos delante de Él en el contexto de pueblo, en el contexto de linaje, de sacerdocio, donde unos y otros sirven juntos y rinden tributos al mismo Dios. Cuando usted va al Antiguo Testamento, ve a los sacerdotes juntos, sirviendo juntos. Y cuando miramos al pueblo, cuando pensamos en un pueblo, están juntos. Entonces, este contexto nos habla de una unidad de propósito, donde el propósito es darle la gloria a Él, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí la palabra anunciar las virtudes, habla de proclamar y dar a conocer algo desconocido. Y la palabra virtudes habla de excelencias, de virtudes y de cualidades eminentes. Dios tiene cualidades eminentes que quiere que el pueblo suyo proclame a los que no le conocen. Eso es lo que Dios quiere. Y miren, lo interesante es que eso no se le dijo a personas que estaban sentadas en un sofá, tranquilos, sin problemas. Se le dijo a personas que habían sido sacadas de sus tierras con muchas luchas y con problemas, pero que tenían un Dios tal cual nosotros tenemos. Ellos pertenecían al pueblo de Dios. Nosotros somos del pueblo de Dios. Ellos fueron adquiridos por Dios. Nosotros adquiridos por Dios. Entonces hemos visto 7 puntos, los cuales son pueblo adquirido y pueblo de Dios al final, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oramos. Señor, gracias por este hermoso mensaje que tú nos das, donde nos enseñas, seguramente hay más que 7 cosas, Señor, pero en estas 7 nos enseñas, nos animas, que nos motivas. Tú quieres, Señor, que no estemos llenos, muriendo en la depresión, en la tristeza, en la nostalgia, sino que en medio de la vida, Señor, que tú nos has dado, vivamos para ti. Seamos un pueblo que recuerde que fue comprado. Seamos una nación santa, que recordemos, Señor, a quién pertenecemos, que recordemos que un día reinaremos contigo sobre la tierra, que recordemos, Señor, que somos sacerdotes para ofrecer sacrificios, y el primer sacrificio es nuestra propia vida delante de ti en tu altar. Dios, ayúdanos a cumplir el propósito como pueblo tuyo de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Dios, en nombre del Señor Jesús.